Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película. Yo soy Oscar. Un saludo especial a Rodri, que nos vimos este fin de semana. Eh, Antanoche me pasó una cosa rarísima. No soy de contar anécdotas en los directos, pero voy a hacer una excepción. Estaba durmiendo profundo y me desperté en mitad de la noche. No tengo idea de qué hora era exactamente, pero estaba noche, bien oscuro. Me desperté sobresaltado. Nada. Silencio en la noche, ya todo está en calma. Me quedo, ¿qué pasó? Y de repente escucho que en el fondo, en la parte vieja de la casa, que está medio ruinosa, tiene como 100 años, se cayó un pedazo de mampostería, se derrumbó un pedazo de mampostería. Am, yo no estoy diciendo que vivimos en una simulación y eso fue un error de la Matrix, pero tampoco se me ocurre una explicación mejor. Esa es la mejor explicación que se me ocurre. Am, Se me ocurren dos hipótesis, hablando en serio. Una, eso fue la madre de todas las coincidencias. O dos, y esta es la que creo más probable, fue un fenómeno psicológico análogo al déjà vu, donde yo en realidad me desperté por el ruido, pero por algún extraño motivo mi cerebro tardó unos segundos en procesarlo y hacerlo consciente. Entonces, aunque lo que pasó en la realidad fue escuché el ruido y me desperté, lo que experimenté de modo consciente fue me desperté y después escuché el ruido. Como sea, fue rarísimo, fue raro de cojones eso. Nada, vivimos en la Matrix, sin duda. Em, Tuvimos una discusión interesante por mail con Leticia sobre el tema de la ficción y el autor. Me cuenta que en ensayos, en clases, se da por sentado que lo que dice un personaje de ficción se le atribuye al autor. Sí, lo he visto esto. En citas, en ser o no ser, esa es la cuestión. William Shakespeare. No, eso lo dice Hamlet, no Shakespeare. Em, es un tema complejo, porque, a ver, ¿esto quiere decir que la obra no nos dice nada del autor? Sí, nos dice mucho. A veces nos dice más la ficción, nos dice una verdad del autor que no está en los ensayos, que no está en los artículos de prensa. Em, por ejemplo, si no tuviéramos ningún dato biográfico de Tolkien, si no supiéramos nada de la vida de Tolkien, yo inferiría que fue partidario de la monarquía simplemente por El Señor de los Anillos. Yo diría, esto lo escribió un monárquico. O sea, la ficción nos dice algo sobre el pensamiento del autor, sobre sus opiniones, sobre sus creencias. La locura es creer que cuando un personaje, sobre todo cuando un personaje habla en primera persona, es el autor que está hablando. Eso es una completa locura. Eh, Incluso a veces se puede, a veces podemos sospechar que el punto de vista del autor está representado por el villano, no por el héroe. Y acá ya estamos en el terreno, me parece, de las teorías de fan. Pero puede ser, hay teorías más creíbles que otras. Hay quienes dicen que el punto de vista de Disney no está representado por los Avengers, sino que está representado por Thanos. Conociendo la gentuza que dirige esa compañía, puede ser, es creíble, pero acá ya entramos, me parece, en el terreno de la teoría de fan. Eh, en todo caso, es una completa locura eh, decirle que es un pirómano al escritor que te presenta a Nerón en primera persona, decirle que es un pirómano, cómo va a prender fuego Roma. Eso me parece que es una completa locura. En eso creo que estamos de acuerdo, que no hay ninguna polémica, ninguna discusión. Me preguntan, la única solución para las pandillas sería la solución final, o sea, cargárselos a todos. Vea, esto sería un error plantearlo como un problema ético y no ver la dimensión puramente práctica en esto. Sun Tzu, que no era precisamente un progre
preocupado por los derechos humanos, precisamente, Sun Tzu, decía que nunca tenés que poner a tu enemigo en una situación en donde no tenga nada que perder. Esta era la principal de sus enseñanzas. Es la principal enseñanza del arte de la guerra de Sun Tzu. Nunca pongas a tu enemigo en una situación donde no tiene nada que perder. Cuenta una anécdota Sun Tzu que pasó en la época de los reinos en beligerancias, donde hubo una batalla y un señor feudal derrotó a otro. El ejército derrotado se estaba reagrupando en una península y el noble que lo había derrotado envió una avanzada, nosotros diríamos un grupo comando, a, a esta península que estaba conectada por 3 puentes al continente y les ordenó quemar 2 puentes y dejar abierto un puente específico porque quería que el enemigo se retire por ahí. El ejército derrotado se reagrupó en la península. El general vio los 2 puentes quemados, vio el puente que le habían dejado sano, entendió cuál era la jugada de su enemigo, entonces prendió fuego el puente que quedaba él mismo, se cortó su propia retirada. El ejército quedó atrapado en la península, llegó el ejército que lo había derrotado y hubo una segunda batalla y esta vez vencieron. Los que habían sido derrotados en la primera batalla vencieron en la segunda porque su general los había puesto en una situación donde tenían que vencer o morir. Esas eran todas las opciones. La opción de retirarse no existía porque se había cortado su propia retirada el general. Y gracias a eso pelearon como fieras y vencieron. O sea, nunca pongas a tu enemigo en una situación donde no tiene nada que perder. Esto no tiene nada que ver con que no, pobrecito, cómo vamos a matar a todos los delincuentes, personas maravillosas, la sal de la tierra. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Nunca pongas a tu enemigo en una situación donde no tiene nada que perder. Es lo peor que puedes hacer. Estuve viendo varios comentarios sobre este asunto y me asombró el nivel de doble pensamiento que tienen tanto los progres declarados como los que se autoperciben de derechas. Encontramos en todos alguna variante del discurso marxista de que a los delincuentes hay que darles abrazos y no balazos. El delincuente es una pobre víctima del sistema, una persona maravillosa que merece toda nuestra comprensión y nuestra ayuda. Y al mismo tiempo, nos dicen que el modo de acabar con las pandillas, el delito es culpa de la falta de oportunidades de los jóvenes que no tienen futuro, entonces se meten en el delito. Por cierto, nota, el que te está diciendo este discurso, tácitamente te está diciendo, si yo tengo que elegir entre ser pobre y salir a meter caño, ya hace rato que tengo decidido lo que voy a hacer. Te está diciendo tácitamente eso, el discurso de la falta de oportunidades, de la pobreza. Cierro nota. Y al mismo tiempo te dicen, al mismo tiempo que te largan ese discurso, te dicen que la península escandinava, es decir, los 3 países más prósperos del planeta, o 3 de ellos, sin dudas, no sé si los 3, 3 de los países más prósperos del planeta tienen un problema de narcotráfico de los cárteles, con los cárteles de la droga similares a los de México, solo que lo dan mucha menor cobertura a las noticias. Ajá. Tan grave es la falta de oportunidades en la península escandinava que lleva a estas pobres víctimas del sistema opresor capitalista a tener que meterse en el crimen. Digo, porque me están diciendo que en México, en Ecuador, la causa es esa. En Ecuador. Tan grave es la falta de oportunidades de los pobres jóvenes escandinavos que viven en la absoluta miseria, que se ven forzados a meterse en las pandillas, en el narcotráfico. Al mismo tiempo te dicen eso, no se dan cuenta que te dan ese dato sin darse cuenta que refuta por completo lo que te dijeron sobre el narcotráfico en Ecuador, en Colombia, en México, en Argentina, etcétera.
Y te dicen también, como la cosa más natural del mundo, bueno, en Estados Unidos no hay cártel de la droga, porque en Estados Unidos las cárceles son fortaleza, los criminales no tienen ningún contacto con el exterior, por lo tanto un jefe narco metido preso no te puede dirigir la banda desde la cárcel, porque no puede entrar a los subalternos a recibir órdenes a la cárcel. En Estados Unidos, con el sistema carcelario que tienen, no pueden hacer eso. En Estados Unidos el consumo está penado y la política de la DEA es combatir la financiación, porque saben que el crimen, si no tiene el crimen se sostiene en la financiación, si atacan la financiación se cae todo abajo, no son gente que está ahí por el dinero, no está ahí por sus grandes convicciones políticas, éticas, religiosas. Si le cabe la financiación, se cae el cartel. Ajá. O sea, en cualquier país donde estuviera penado el consumo, tuviéramos cárceles en serio y se atacara la financiación, si en Estados Unidos no tienen cárteles de la droga por eso, tampoco tendríamos cárteles de la droga si hicieran. Digo, ¿por qué no hacemos lo que Estados Unidos hace y no lo que Estados Unidos dice? El nivel de doble pensar es asombroso. Y repito, no solo de los progres, no solo de los progres declarados, sino también de muchos que se autoperciben de derechas. El nivel de doble pensar es asqueroso. Me preguntan, ¿Parasite es una buena película? Yo creo que sí. Yo creo que cuando la reseñé le puse 4 estrellitas de 5. El único punto negativo es que creo que se pasó un poquito de rosca. No me acuerdo cómo se llama el director. Me parece que se pasó un poco de rosca con el simbolismo. Le salió esta cosa de, mírenme, soy un artista. Que le puede pasar a cualquiera, pero me parece que se pasó de rosca con el simbolismo. El simbolismo en algún punto se traga la historia y eso es como que al probar una comida sintamos el sabor del condimento por encima del sabor del ingrediente principal. No es algo bueno. El simbolismo es un condimento. La historia tiene que sostenerse sola y no sé si la historia se sostiene sola en Parasite. Ese es el único defecto que le encuentro, pero sí es una buena película. Sí es una buena película. ¿Qué pienso de Saló, los 120 días de Sodoma? Basura pornográfica disfrazada de arte, algo típico de esa época, donde esa basura pretendía ser arte. Y mucha gente lo sigue defendiendo hasta el día de hoy esto. No, es una gran película con gran valor artístico. Ajá. Cíteme una característica de un personaje. Dígame el nombre de un personaje que se acuerden. Dígame el nombre de un personaje que se acuerden de esa película. ¿Qué otro mérito artístico tiene? La gran escritura. Cíteme una característica de un personaje. Las grandes actuaciones de un elenco que por regla general es la única película en la que trabajó en su vida. La gran cinematografía donde hay tomas de 5 minutos con una cámara quieta, con una cámara fija, no cambia el escenario, no se mueve la cámara, no cambia la escenografía, eso es, wow, una cinematografía digna de Alfred Hitchcock. No me joda, no me joda. Si le gusta el porno sadomasoquista, si eso es lo suyo, bueno, cosa suya, es su problema, no mío. Pero no me rompan los huevos con que eso es una gran película, una obra de arte. Que ahí ya me empieza a fastidiar. Ni hablemos que varios de los actores eran menores de edad, ¿no? De los que ni hablemos de eso. Me preguntan qué pienso de los túneles que estaba construyendo ilegalmente una sinagoga en Nueva York. Varios comentarios acerca de este tema. Salerno, me parece a mí hasta está chupando un huevo. Me preguntan, dato random sin importancia favorito.
No sabemos quién inventó la boca de incendio porque el registro de la patente se quemó en un incendio. Eso me parece muy divertido. Em, Me dicen, yo afirmo que el bien y el mal existen en sí. ¿En qué base argumental sostengo eso? La pregunta del día que me pide una tesis doctoral. Bueno, estoy trabajando en un ensayo sobre este tema. Lo que le puedo decir de modo lacónico en un respondiendo comentarios es que la base es el principio de elegancia. La hipótesis de que el bien y el mal existen son cosas reales, no cosas materiales, pero cosas reales en sí mismas, nos da una explicación del mundo mucho más sencilla que si negamos ese principio. Que si suponemos que el bien es una creación de la cultura, es una norma social convencional, etcétera, se nos vuelve mucho más, si aceptamos esto último, el convencionalismo, el relativismo, se nos vuelve mucho más difíciles de explicar algunos fenómenos históricos, sociales, que si suponemos que el bien y el mal son cosas reales, se explican de modo evidente. Es una explicación mucho más económica, es una explicación mucho más, más elegante. Esta es la base. Esta es la respuesta corta. La respuesta larga es un ensayo y estoy trabajando en ese ensayo. Espero publicarlo en algún momento de este año. Me preguntan, ¿yo uso absolutos categóricos para resolver problemas morales prácticos? Yo creo que nadie hace esto. En teoría podría ser. Uno podría partir de una filosofía ética puramente teórica e inferir por razonamientos lógicos lo que deba ser en un caso particular. En teoría esto es posible. Creo que no es lo que ocurre por regla general. Creo que en la práctica necesitamos algo que nos sirva como un proxy, alguna regla pragmática, una especie de aforismo que sirva como guía y que esté vinculada, de algún modo, esté vinculada a nuestra filosofía ética. Creo que eso es lo que ocurre en la realidad. Yo me guío en la práctica por este principio y lo recomiendo calurosamente. Si yo no puedo decirle a cualquier persona lo que pienso sobre un asunto, a cualquier persona en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo, pasado, presente o futuro, a cualquier persona en el planeta, si yo no le puedo decir, sin excepción, si yo no le puedo decir lo que pienso sin sentir vergüenza, es que hay algo que está mal en lo que pienso. Si me daría a una sola persona en toda la historia, en todo el pasado, en todo el futuro, en todo el mundo en el presente, hay una persona a la que me daría vergüenza decirle lo que pienso, es que hay algo que está mal en eso que piensa. Esta es mi regla práctica. Creo que es una buena guía práctica. Creo que es una buena guía práctica porque es simple, es clara y funciona. Y en general coincide, creo que coincide con las mismas conclusiones a las que llegaría por un proceso de pura deducción filosófica, que es increíblemente más complicado y no es algo que podemos hacer al tomar una decisión práctica. Alguien me dirá, bueno, yo le puedo decir lo que pienso a cualquier persona en el mundo sin sentir vergüenza. No, ¿soy bueno? No, soy un cara dura. Bueno, o sea, no tiene valor teórico, es una guía práctica. Por eso necesitamos la filosofía ética. Pero creo que es una buena guía práctica y es la que yo uso en mi vida cotidiana, en mi vida. Es la que uso, es esa guía práctica. Si yo no le puedo decir a cualquier persona lo que pienso sin ponerme colorado o vergüenza, hay algo que está mal. Hay algo que está mal. El bien no te tendría que avergonzar nunca. Si algo te avergüenza es porque no es el bien. Me dicen, mencioné que la única colonia de Estados Unidos es Liberia. Me preguntan qué hay de Hawái y Puerto Rico. Hawái era un reino independiente
que pidió ser parte de la federación, lo aceptaron y los ciudadanos de Hawái son ciudadanos norteamericanos que tienen los mismos derechos y obligaciones que el del resto de los estados. Y Puerto Rico y Estados Unidos son amigos con derechos. Es, es, un, es una cosa rara Puerto Rico porque los norteamericanos les ofrecieron ser parte de la Unión, les ofrecieron ser norteamericanos y ellos votaron que no, porque esto tiene algunas limitaciones, tienen algunos derechos que no tienen los norteamericanos, creo que no votan, no pueden tener su propio ejército, no pueden tener su propia moneda, carecen de algunos derechos, pero al mismo tiempo tienen algunos privilegios, no tienen obligación de saber inglés, creo que pagan menos impuestos, o sea, es un toma y daca. No es el tipo de ley abusiva que suele regir en una colonia. Liberia fue un pedazo de territorio que lo ocuparon militarmente los norteamericanos y mandaron ciudadanos americanos a vivir. O sea, es una colonia de manual. Que lo llamaron por este tema de que el discurso anticolonial todavía estaba muy fresco, lo llamaron el Estado libre de... todo el mundo se dio cuenta lo que era realmente, llamale como quieras, todo el mundo se dio cuenta que eso era una colonia y tuvo una fuerte reacción negativa en Estados Unidos, por lo que ningún político alentó la creación de otras instituciones parecidas en lo sucesivo. Repito, ni Hawái ni Puerto Rico son colonias. Me preguntan, ¿el mate tiene esa forma por alguna razón? No por una razón práctica, no tiene ninguna finalidad, tiene una razón histórica. El mate se empezó tomando en una calabaza huecada, en una calabaza hueca, seca, y cuando se empezaron a hacer mates con otros materiales, este creo que es de algarrobo, es de madera en todo caso, se le dio esta forma de calabaza, porque sí, porque el mate tenía que tener forma de calabaza. Es medio como las luces eléctricas de los velorios que tienen forma de vela, porque cómo va a haber un velorio sin velas. Es algo así, no tiene ninguna finalidad práctica, tiene una razón histórica nada más. Si usted quiere tomar mate en una taza de té, en una taza de café, cualquier recipiente que esté preparado para tener líquido caliente, puede tomar tranquilamente. No tiene ninguna función. Me citan, alguien dijo que los hombres son hijos de su tiempo más que no de sus padres. Coincido, me parece bastante acertado esto. Lástima no saber de quién es esta cita. Me dicen, soy partidario de los impuestos progresivos. ¿Eso no viola el principio de igualdad ante la ley? Sin duda soy partidario de que el impuesto a la herencia sea proporcional, porque me parece que es el momento ideal para cobrar un impuesto así que es menos odioso, porque la persona que está recibiendo la herencia está recibiendo un dinero que él no ganó, lo está viniendo de arriba, caballo regalado, no se le miran los dientes, y el otro ya no se queja de nada, así que es el momento menos odioso para cobrar un impuesto así. Incluso si fuera verdad que es una violación al principio de igualdad ante la ley, cosa que yo no estoy de acuerdo que sea el caso. No es lo mismo que cobrar un impuesto por raza, por religión, por sexo. Ser rico no es una condición innata. No es algo que... No es una condición con la que nacemos. La riqueza no me parece que sea análogo a otros impuestos disimulados o explícitos. Por ejemplo, el impuesto a la pija, conocido con el eufemismo de pensiones por alimentos, eso me parece que es una gravísima violación al principio de igualdad ante la ley.
Sí soy partidario que el impuesto el impuesto a la herencia sea proporcional, yendo de 0 a 99% en el caso cuando pasa de $1.000 millones. Dejas a tus hijos con $10 millones, no van a pasar hambre nunca en su vida, ponele la firma. Y si estás privando, incluso si es verdad lo que usted dice, que yo no estoy de acuerdo que sea el caso de otros impuestos que sí violan el principio de igualdad ante la ley, si estamos privando a los hijos de los jeques árabes de su derecho legítimo a correr picadas en el desierto con Lamborghinis, creo que mi conciencia puede vivir creo que mi conciencia puede vivir cargando la culpa de esa injusticia. Creo que puedo vivir con eso. ¿Qué pienso de la gran novela americana? ¿Cuál creo que fue la gran novela americana? Yo creo que la gran novela americana es un mito de los escritores. Los escritores son gente muy aficionada a inventar mitos. Y que el gran efecto que tuvo el mito de la gran novela americana no es que alguien la vaya a escribir realmente, sino que moldeó la literatura, sobre todo la literatura norteamericana, la, la American literatura, sino también la literatura latinoamericana, infundiendo un espíritu de perfeccionismo. El escritor que se lanza a escribir la gran historia americana no te va a meter una aborigen wichi lesbiana porque esto va a subir las ventas. Esas cosas las empezaron a hacer los escritores americanos precisamente cuando dejaron de creer en el mito de la gran novela americana. Yo creo que ese fue el verdadero rol que tuvo la leyenda de el mito, la leyenda de la gran novela americana. Yo creo que esa fue la influencia que tuvo en la realidad. Fomentó el perfeccionismo, en su lado bueno. También fomentó la grandilocuencia, el mírenme, soy un artista, pero tuvo un lado bueno y es que fomentó el perfeccionismo. Me preguntan, por último, ¿la religión es una forma de control social? Yo creo que la ideología de Estado es una forma de control social. Y durante la mayor parte de la historia, la ideología de Estado fue una religión, aunque en el último siglo y medio se han puesto un poco más creativos los poderosos. Y no por casualidad, el principal impulsor de esta idea, la religión es el opio del pueblo, no por casualidad fue Carlitos Marx. O sea, lo que te está diciendo tácitamente ese lema, la religión es el opio del pueblo, es que el Estado te diga lo que tenés que creer, que el Estado te diga lo que tenés que pensar, no es un problema. El problema es creer que Dios existe. Y no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. El problema es que el Estado te diga lo que tenés que pensar, que el Estado te venga a decir lo que tenés que creer, ya sea que el Estado te diga, tenés obligación de creer que el universo tiene un creador, o que el Estado te diga, tenés obligación de creer que el universo no tiene un creador. Las dos cosas me parece que son la misma, y en todo caso me parece que son igual de malas. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Could be the next Spider-Man. Spider-Woman. Why would I want to be the next Spider-Woman? All right, the next Thor? What do you want? What do actors do? Well, I think there are different kind of way to entertain, and there's no right way to do it or wrong way. And